nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muchísimas gracias, buenas noches, feliz y santo sábado a todos y cada uno de ustedes. A todos, por lo tanto, que Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Estaremos tratando el tema hoy, perdidos en casa, y para ello voy a invitarles que, como es nuestra costumbre, tengan a mano sus registros sagrados, tengan una Biblia con ustedes. A los que les parezca útil, pueden tener también un papelito, algo con que anotar allí, un lapicero, porque vamos a hacer un estudio bíblico que, a mi punto de vista, es interesante, y quisiéramos pues adentrarnos, como me gusta decir, en aguas profundas, para cavar desde el fondo del mar y extraer las perlas preciosas de la enseñanza de la palabra de Dios, que no siempre puede encontrarse en la superficie. Así es que cavaremos hondo con la gracia del Señor y la iluminación del Espíritu Santo, que justa y precisamente vamos a invocar ahora para comenzar el estudio escritural de la noche. Oramos al Padre y así le decimos: Señor Dios bueno, bendito sea tu nombre ahora y siempre. Qué bueno eres, Padre celestial, por dotarnos con tu gracia. Muchísimas gracias desde lo profundo de nuestro ser por la oportunidad gloriosa que nos das de poder en este momento invocar tu presencia y decir: dirige todo lo que haremos en lo adelante como confiamos has dirigido lo que hasta este punto se ha presentado, y que solamente tu nombre sea glorificado, que solamente tu Señor seas exaltado, y a través del empoderamiento del Espíritu Santo en cada vida de la persona que ahora está en contacto en esta cadena conferencia, pueda venir aquí, ahora, precisamente en este momento, la dotación de lo alto, Señor, porque humildemente clamamos a ti, queriendo que así sea, y confiando en tus promesas. Gracias por el santo sábado, por el divino reposo de tu palabra expresado allí en el cuarto mandamiento de la vigente y eterna ley de Dios, trasunto y reflejo del divino carácter tuyo, Padre amado. Así es que nos depositamos indivisamente, total y completamente en tus manos, para que nuestras palabras sean las tuyas. Y prepara, Señor, el corazón de cada oyente para que sea un terreno fértil, donde la semilla de tu palabra pueda germinar y dar frutos para vida eterna hasta 100 por uno. Confiamos en ellos y nos ponemos en tus manos otra vez, orando humildemente con el perdón de nuestros pecados. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos y hermanos, pues nuevamente les agradezco el favor de su atención. Gracias al personal que dirige esta prestigiosa cadena conferencia, y ya sí vamos a adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Les invito, por lo tanto, a que usen su registro escritural inspirado, la Santa Biblia, y vayamos allí a el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo número 15. El tema en cuestión a considerar en esta noche, que, repito, será un estudio exhaustivo, profundo, interesante, y es lo que se llama un
un estudio expositivo, o sea, extrayendo de la palabra de Dios y exprimiendo, vamos a exprimir textos bíblicos y de allí sacar lecciones prácticas, objetivas para nuestro crecimiento espiritual, rogando al Espíritu Santo que vaya fluyendo información que pueda ser procesada por nuestras neuronas, nuestras células cerebrales, a los fines de que una vez procesadas, entonces también podamos aplicarlas o ponerlas en práctica. Así es que perdidos en casa. No olviden el título del estudio de la noche porque nos va a servir de marco de referencia para entender todos los detalles que vamos a encontrar allí. Y en Lucas, capítulo número 15, encontramos 3 historias, 3 parábolas en este interesante capítulo del Evangelio. Y en este capítulo donde aparecen 3 historias o 3 parábolas, aparecen, así leyéndolo de soslayo a primera vista, pareciera que aparecen también 3 perdidos, porque en la primera parte del capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, aparece la historia o parábola de la oveja perdida, historia que nosotros conocemos y dominamos porque se trata del pastor de ovejas que tiene un rebaño de 100 ovejas y una de ellas se extravía, se pierde, y el hombre deja aseguradas allí en el desierto, en el corral, a las 99 aseguradas allí, y fue a buscar a la ovejita número 100 que se había perdido. Eventualmente la encuentra, la palabra refiere que la pone sobre sus hombros de manera gozoso y llega a la casa y comienza a disfrutar con sus amigos, a los cuales convoca y reúne y diciéndole: vengan, gozaos conmigo porque la ovejita que se había perdido la he encontrado. Y entonces la lección espiritual que de allí se desprende en la narrativa de Jesús, quien es quien cuenta esta historia o parábola para dejar una instrucción o lección espiritual, es que de igual forma hay gozo en el cielo cuando las personas dejan sus malos caminos, están idos allá en lontananza, en el mundo, fuera del redil, fuera del corral, de la protección, de lo que significa el calor de la hermandad y la comunión con Dios, y luego entonces de tener esa condición de perdidos, finalmente son restauradas o rescatadas para venir de vuelta a la comunión de las demás ovejitas allí en el redil, y entonces hay muchísimo gozo. Esa parábola la conocemos muy bien. Algunos de hecho han dicho que aquí en Lucas 15 realmente lo que ocurre es una parábola dividida en 3 partes. Pero como las escrituras inclusive las subtitulan por versículos del 1 hasta el 7 hablando de la oveja perdida, luego desde el 8 hasta el 10 aparece la parábola de otra cosa que se pierde, en este caso la moneda perdida, y luego desde el 11 hasta final del capítulo, en el versículo 32, la historia conocidísima también de el hijo pródigo, la parábola de el hijo pródigo. Así es que podemos decir que sí, que se trata de 3 parábolas, aunque la idea al final es la misma, cosas que se pierden, personas que se pierden y son restauradas. La parábola de el hijo pródigo, que aparece como reseñamos desde el versículo 11 hasta el 32, pues muestra allí otro dato muy conocido por nosotros, la historia de el muchacho en casa que está con su papá, que es un hacendado. De hecho, el padre tiene 2 hijos y uno de ellos pues decide, el más joven, irse de la casa y pedir lo que le corresponde como herencia, aun cuando no le correspondía, porque se supone que se hereda luego del fallecimiento del padre. Pero él, alterando todas las leyes convencionales, insiste en que se le dé su correspondiente posesión de herencia familiar en vida del papá, a lo cual por amor, no necesariamente porque así estaba obligado por ley, accede. Y conocemos también la historia, porque esta historia del hijo pródigo, igual que la historia de la oveja perdida, son tan populares y las conocemos también al dedillo, que inclusive se han hecho libros refiriéndose sobre ellas, se han hecho canciones de la oveja perdida, del hijo pródigo. O sea, que es un material que el mundo cristiano en sentido general, no solamente las iglesias
denominacionales protestantes, no solamente los bautistas, los metodistas, no solamente los pentecostales, no solamente los adventistas. El mundo religioso cristiano en sentido general maneja mucho esta información. Y nosotros conocemos entonces que este muchacho vive perdidamente hasta que un día pues se concientiza. La Biblia dice que volviendo en sí, o sea, volviendo a encontrarse con su verdadera realidad. El muchacho llegó a un momento en que, una vez perdido en cuanto a la concepción de los pensamientos más nobles y totalmente desdibujó la realidad, la crisis, la necesidad, lo lleva entonces a encontrarse con su verdadero yo. Por eso dice la palabra volviendo en sí. Y entonces es cuando él dice en el versículo 17, si tienen sus Biblias pueden allí leerlo, volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es interesante notar que en este versículo se muestra de manera muy clara y contundente y patética el buen concepto que tiene el muchacho de su padre. Primero, él admite, su padre es buena gente, porque inclusive hasta a los trabajadores, a las personas del servicio, a los obreros o empleados, el hijo pródigo, el menor de los dos hijos, admite y reconoce que reciben buen trato de parte de su papá, porque entiende, tiene un buen concepto de su padre, que el padre le dispensa un buen trato. Y también dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Él continúa considerándolo como su padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El versículo 21 dice que en efecto eso fue lo que hizo y eso fue lo que dijo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se reconoce pecador y eso es muy importante a los fines de encontrar misericordia. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero ahora quisiéramos drásticamente cambiar el cuadro, porque repito que tanto la historia de la oveja perdida como del hijo pródigo, nosotros la conocemos bien al dedillo, y hasta aquí hemos visto dos perdidos, dos cosas que se han perdido. Primero, una oveja. Segundo, un hijo pródigo que está perdido. La parábola también habla, o el capítulo también habla, de la parábola de la moneda perdida, que vamos a considerar en la última parte de la ponencia de este estudio. Pero mientras, vamos a mirar aquí otro perdido que aparece en la historia y está conectado con la parábola del hijo pródigo, o sea, es parte de la parábola del hijo pródigo, y nos estamos refiriendo, ya ustedes saben seguramente a quién me voy a referir, a el otro hermano, al hermano del hijo pródigo, al otro muchacho que estaba en casa, al cual nosotros consideramos con legítima razón, por lo que vamos a mirar ahora, tal vez el mayor de los dos perdidos. Ambos estaban perdidos, obviamente, pero ¿por qué decimos que el hijo en casa es el mayor de los perdidos? No olviden el tema que estamos considerando, es perdidos en casa. Por ejemplo, miren, hermanos amados, vamos a leer, por eso les digo que es bueno tener sus Biblias, porque llevando aquí la secuencia, leyéndolo en las Escrituras, es mucho mejor y más fácil de asimilar los conceptos emitidos y que estamos presentando, porque estamos haciendo comparación de textos y versículos. Usted está escuchándome, posiblemente se nutra y pueda aquí agarrar uno que otro concepto, pero cuando usted tiene allí su Biblia, lo está leyendo, hace una marquita, va al otro versículo y lo compara y hace un símil, entonces no hay duda de que usted se enriquece en el estudio de la palabra de una manera pues mucho más profunda. Por ejemplo, versículo número 28. Dice la palabra allí, recuerden, estamos considerando Lucas 15. Entonces se enojó, estoy hablando del hermano mayor, porque ya en el versículo previo le habían anunciado: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro, está haciendo fiesta, está súper contento, le has recibido, bueno, y llegó sano y en buen estado, así es que aquí está tu papá lleno de gozo y tu hermano que ha venido. Entonces, ¿cuál es la reacción del hermano, del que está en casa? En todo esto recuerden algo: a quién está representando el padre y a quién está también representando la casa. Es interesante, eso lo vamos a mirar más adelante, pero ya desde ahora yo infiero y presumo que ustedes saben estos simbolismos, a quién representa la casa donde está el padre.
Volvamos otra vez al versículo 28. Entonces se enojó al escuchar esta noticia y no quería entrar. Me detengo aquí porque lo que estamos haciendo es un exégesis, un estudio sistemático del texto bíblico, un estudio profundo del pasaje. ¿Por qué se enojó el hijo mayor? ¿Por qué no quería entrar? Es evidente, hermanos, era iracundo. Se enojó, era iracundo y no quería entrar porque era orgulloso y también tenía envidia. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él se hacía rogar. El padre tuvo que rogarle, pedirle. A tal grado de importancia se consideraba este hijo mayor que debió el padre degradarse al punto de decir, por favor, hijo, por favor, ven, tú eres el hijo mayor de la casa, depón ese orgullo que tienes, por favor, no sigas en esa actitud. Estaba enojado, era envidioso, mas él persistía en su actitud, hermanos, dice la Biblia en el versículo 29, respondiéndole a papá que le estaba rogando para que entrase. Eso dice la Biblia. Rogaba que entrase al hijo mayor. Le respondió al papá de manera fría y le dijo, he aquí tantos años te sirvo. Hermanos, aquí vemos que el hijo le estaba reclamando al papá. Le estaba considerando un padre injusto y estaba diciendo que su servicio que le daba él al padre allí en la casa del padre merecía más de lo que él recibía y por eso le hizo la observación a manera de reclamo. Yo te he servido aquí y le menciona por tantos años te he servido en esta casa. Me voy a detener aquí, hermanos queridos. Saben ustedes, vamos a llevarlo al terreno práctico y hacer un estudio de esto subjetivo, porque esto tiene que tener aplicación a nuestra condición de hoy. Esto tiene que ver necesariamente con el 27, con el 28 de noviembre del año 2015 en nuestro contexto real. Si nosotros dejamos las historias bíblicas allá en el Antiguo Testamento o en los días de Cristo, en el Nuevo Testamento, en los días apostólicos, y no la traemos en su contexto contemporáneo y la aplicamos a nuestra realidad presente y subjetiva, nosotros no podremos aplicar estos conceptos a nuestra verdadera realidad y por lo tanto poco o ningún bien nos van a hacer. Pero cuando entendemos que las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo tienen una vigencia aquí ahora y que esta historia narrada nada menos que por Cristo tiene que ver directamente con mi condición hoy en este mundo, donde esperamos el pronto retorno de Jesús en majestad y gloria. Y cuando se están sucediendo un serial de eventos que nos indican que realmente pronto ya vamos a casa y que debe haber una preparación individual y también colectiva, pero personal e individual, porque así es la salvación personal, entonces vamos a entender que estas lecciones de Jesús, allá dichas en los días apostólicos, en los días del nacimiento del cristianismo, tienen pues lecciones muy prácticas e importantes para nosotros. Y por eso tenemos que traer esto a la realidad. Este caballero, este hijo mayor, el hijo del pródigo, le dijo al padre que él le había servido por muchísimos años. Recuerden, y vamos ahora a sintetizarlo, la casa es la iglesia. El Padre es nuestro Dios amante, quien nos llama, quien tiene la iniciativa de salir a buscarnos. Y no tiene él por qué insistir, y sin embargo lo hace. ¿Y qué hacen muchos miembros de la iglesia o de muchos creyentes? Creen, hermanos, que por su tiempo en la iglesia, eso le da algún tipo de rango o garantía a los fines de salvación. Hermano querido, esta parábola, esta lección de Jesús, práctica, por eso hay un libro de Elena White que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, que quiere decir Christ Object Lessons, o sea, lecciones objetivas de parte de Cristo, implican e indican una verdad muy real y contundente. Usted no necesariamente está salvado porque está en casa, y casa es la iglesia. Número uno. Número dos, usted no está salvo por los muchos años que tiene la iglesia, porque este muchacho dice, yo tengo muchos años aquí en la casa, yo tengo muchos años aquí en la iglesia. Número tres, tampoco se salva por su condición, por su posición o por los cargos que usted tenga, porque este muchacho prácticamente era el manager, era el mayordomo, era el que regenteaba
los negocios de papá, porque era el mayor, era el heredero número uno, y por lo tanto, todos los siervos y súbditos estaban, obviamente, si eran siervos y súbditos, por debajo de él. Era el mayordomo administrador de todo aquella hacienda de papá. Pero el cargo que él tenía tampoco le era garantía. Y si usted estudia a profundidad esta lección y también va a lo que dicen los comentarios, mirará que este hijo mayor estaba inclusive mucho más perdido que el pródigo. Y aquí reclama él en el versículo 29, tantos años te he servido, y además de eso, interesantemente, él tiene un concepto de chico bueno, porque dice, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Pueden ustedes contrastar esto y hacer la relación de las palabras del pródigo, del que aparentemente es el muchacho malo de la historia, aquel que se fue a vivir perdidamente cuando dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno? Mientras el pródigo, mientras el muchacho menor, el que se fue de la casa a vivir perdidamente y a malgastar y a vilipendiar los bienes de papá, estuvo por allá haciendo toda esa tropelía y todo ese estilo de vida decadente y mundano. El que está en la iglesia, el que está en casa, el que a sí mismo se llama bueno y justo, siempre te he servido, nunca te he desobedecido, siempre he estado al tanto de tus negocios y nunca me he portado mal. Y sin embargo, sigue diciendo, a pesar de que nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado. Y aquí viene una actitud acusatoria contra el padre. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Qué mentiroso este muchacho, si él es el administrador de todo. Más adelante el padre lo desmiente de una manera muy sutil, pero le hace saber que no es verdad lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo que el padre es mezquino, que el padre es tacaño, que el padre no es bondadoso, que el padre no es generoso. Tú no me provees bendiciones, tú no me das nada. Esa actitud negativa, hermanos, de suponer que Dios no nos provee y que solamente nosotros estamos llevando una cruz y un mar de, vamos a decir, de pruebas, de tragedias, un rosario y una cadena de desgracias, y nunca miramos la misericordia de Dios. Nunca nos fijamos en esa lluvia que cae del cielo para favorecernos, y nunca podemos percibir el sol que sale cada mañana para alumbrarnos y lo hace sobre malos y buenos. Y estamos tan ofuscados en nuestros propios problemas que ni siquiera vemos las beatitudes del Padre, y estamos tan acostumbrados a recibir sus bendiciones que ni siquiera las valoramos cada día y cada mañana como el Señor nos provee. Así es que vayan mirando el contraste tan diferenciado y marcado que existe entre uno y otro, aunque leyendo ahí el capítulo de manera genérica y por arribita pareciera que solamente aparece un perdido en la parábola, que es el pródigo, el hijo menor, el que se fue lejos de la casa del padre. Pero en la casa de papá, allí en la iglesia, allí en los negocios de Dios, uno que servía por mucho tiempo, uno que tenía cargos directivos, la Biblia me dice que ese tenía un concepto equivocadísimo del Padre, se creía que tenía justicia propia. Nunca he desobedecido, nunca me he portado mal, nunca me han puesto una disciplina en la iglesia, nunca he tenido una problemática en la iglesia con alguien. Por lo tanto, yo tengo una garantía de salvación. ¿Qué pasa, Padre? Que tú no me estás prodigando muchísimos bienes ya. Yo soy merecedor de esas cosas. Hermanos queridos, eso se llama justicia propia. Una persona con esa actitud no está listo para recibir el manto de Cristo, porque ¿para qué? Si ya él se considera justificado y con derecho al cielo. El Padre, en el concepto del hijo mayor, está obligado a prodigarle esos bienes porque él se lo merece. Mira lo bueno que yo recibí. Tú nunca te has portado realmente como debieras estar portándote conmigo, que me he portado también. Nunca me has dado lo que yo merezco. Y sigue diciendo más. Pero cuando vino tu hijo, ustedes están, hermanos, leyendo y escuchando los términos, cómo él se está expresando. Cuando vino de manera peyorativa, acusativa y tal vez discriminatoria, lo señala. Tu hijo. Ese es tu hijo, un momentito. No será cuando llegó mi hermano. No es que él no quiere vínculos sanguíneos con esa persona
pecadora que ha llegado. Y saben que he visto muchas veces esto, tristemente, en mi historia de cristiano a través de las décadas, personas que llegan después de haber tenido tristes historias en la vida, a lo mejor fueron de la iglesia alguna vez, el enemigo los arrastró, producto de las debilidades humanas, se fue lejos de redil, y cuando vienen a la iglesia de vuelta, porque el Espíritu los alcanza en su misericordia de una manera prodigiosa y providencial, y regresan, ocurre, hermanos amados, lo que también ocurrió con Pablo. Ustedes recuerdan que cuando el Señor se le aparece camino a Damasco allí, que es tumbado del caballo, y lo llevan a la congregación de los creyentes en Jerusalén, y nadie lo quería recibir. Tuvo que Bernabé decirle, sí, pero Dios es el que está interviniendo. Eso está en el libro de los Hechos, es interesante esa historia. Y no, ese es el perseguidor, lo que vino aquí fue a mezclarse y de manera subrepticia, tal vez allí colarse en medio nuestro, pero debe tener un plan, es un ardid para entonces ver dónde estamos congregados y llevarnos. No queremos aléjense. Y Bernabé, no, el Espíritu Santo que lo ha traído. Le costó a Bernabé al principio, ¿saben? Convencer a la hermandad de que ese hombre era un instrumento en las manos de Dios. Y muchas veces la suspicacia, esa falta de credibilidad en cuando Dios levanta a un hombre, se mira mucho también. No, esa persona tiene un historial, nada que ver, ese no puede ser recibido, ese vivió perdidamente, ese estuvo en el bajo mundo, ese estuvo en las gangas, ese estuvo en los gueros, ese estuvo en una vida por allá y viviendo perdidamente. Esa persona no es confiable, así es que con él cuidadito, tengamos los ojos abiertos y ojos cerrados, porque en cualquier momento se destapa. Y hermanos, cuando Dios toca a un hombre, cuando Dios trae a un hombre o a una mujer, nosotros no somos quien para cuestionar a ese hombre. Como aquí, el que estuvo en la iglesia por tantos años, con cargo, con capacidades, con habilidades, con la jefatura de la hacienda del padre, estaba haciendo con este pobre pródigo que acababa de llevar, es verdad, todo sucio, todo manchado, todo oliendo a cerdos, con las marcas en sus propios cuerpos y en su propia vestimenta de la mancha del pecado, porque la suciedad representa justo y precisamente eso, el pecado en el cual él se había arrastrado al punto de estarse mezclando con puercos y cerdos, y eso era lo que reflejaba, porque venía de lo más óntico, de lo hondo y allí de la fosilla de los puercos, que representa lo más bajo del mundo del pecado, cuando la persona está enajenada de la gracia del cielo y está distanciado de la presencia de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo, si tú te dejas alcanzar, querido amigo que me estás oyendo, miembro de iglesia, no importa tu condición, si lo quieres, puede ser alcanzado como fue alcanzado el pródigo. Y cuando vengas a casa, entonces yo les digo a los que están adentro, reciban a esta pobre alma que fue restaurada, porque el Señor mismo lo ha traído. Amén, que esa sea la experiencia. Sigamos entonces con la historia. Este hombre ni siquiera reconoce que el que ha llegado es su hermano. Por eso dice, este es tu hijo. Él no quiere identificar a ese que ha llegado con ningún tipo de vínculo sanguíneo y prefiere decir, este tu hijo. Y además aparece aquí una declaración muy acusatoria. Ahora la Biblia dice, ¿quién es el acusador de los hermanos? Ustedes están en mudo ahora, pero ustedes conocen y me están diciendo la respuesta. ¿A quién dice la Biblia que es el acusador de los hermanos? El que está siempre indicando allí, mostrando sus pecados, porque la Biblia me dice del Señor que lo deposita en el fondo del mar cuando nos arrepentimos, y que el Señor es justo para limpiarnos de todo pecado, para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y me dicen las Escrituras que Él no se acordará más de nuestros pecados. Entonces, ¿quién siempre está trayendo a colación nuestra vida pasada? ¿Quién es el que se viste de buzo y vaya a lo más óntico y lo profundo del océano para escarbar y traer a la superficie los pecados del 1970 y del 80 y del 2000 y del 2005 y del año pasado y del mes pasado? ¿De quién es ese trabajo? ¿A quién presenta la Biblia como el acusador de los hermanos? ¿Quién fue aquel que se presentó con los hijos de Dios para acusar a un siervo del Señor llamado Job, y diciendo, cuando el Señor dijo, este es mi siervo, ha considerado la vida prudente y obediente de mi siervo Job? ¿Y quién comenzó entonces a indilgar y a contradecir al Señor diciendo, nada que ver con justo, mira para acá? Y sacó un expediente de supuesta
de supuestos pecados, y no, Él no confía en ti, Él no tiene fe en ti. Lo que pasa es que no ha pasado por el crisol de la prueba. Sencillamente permíteme que yo de alguna manera pueda tirar mis datos encendidos para que vea que nada que ver con fidelidad. Y ese es el trabajo justamente del enemigo. Pero mientras el enemigo hace esto, tenemos un paracleto, como dice el idioma griego. Tenemos un abogado defensor que hace juicio en favor de los santos. Y mientras el diablo hace el trabajo del fiscal, que es el defensor en los términos jurídicos actuales, defensor de la sociedad, para decirle al juez, mire lo que este está haciendo mal, impóngale todo el peso de la ley a ese violador, a ese infractor de las leyes civiles y sociales. Mientras hace eso el fiscal, y es lo que está haciendo justamente el enemigo, oh hermanos amados, gloria y bendito sea el nombre de nuestro Dios y gloria sea su santo nombre. Aparece el paracleto, el defensor, que es Cristo. Y qué lindo. ¿Qué le dice el Padre? Padre, mi sangre, independientemente de lo pecador que Él es, yo lo cubro con mi justicia y todos esos pecados los he borrado de su vida porque Él los ha confesado, lo he perdonado y yo me he tirado esa carga en la cruz. Padre, mi sangre. Y cuando hermanos amados le muestra al Padre las manos allí laceradas y ensangrentadas, el Padre entonces acoge el sacrificio y nosotros nos escondemos detrás de Cristo, qué hermosura, y nos miramos ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado. Y Él era sumamente, volviendo al hijo mayor, tan rencoroso y acusador, porque justamente el espíritu del enemigo lo estaba inspirando. Porque ¿quién sino una persona a quien el enemigo esté usando puede hacer las declaraciones semejantes que aparecen en el versículo 30? Cuando vino tu hijo, que ha, y aquí viene el rosario de acusaciones, consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y al decirle que ha consumido sus bienes, le dijo despilfarrador, derrochador, desobediente, enajenado de todo lo que es la gracia de aquí, se fue lejos, no quiso estar en esta comunión y se fue a vivir perdidamente y se fue a ensuciarse allá con las rameras, a despilfarrar los bienes, y ahora entonces para colmo llega en esa condición paupérrima y nada menos que haces una gran fiesta y les recibes con una gran algarabía y hasta un banquete has hecho en su honor y has hecho que suene la música y que todo sea aquí festivo porque este degenerado hijo tuyo ha regresado. Ese es el cuadro. Así que es mentiroso además porque el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cómo dijo el padre? Todas mis cosas, al hijo mayor le dijo, ¿son qué? ¿Tuyas? Hoy no decía el hijo mayor que el padre no le daba nada y que él no tenía derecho ni siquiera a un cabrito. El padre dice, no, eso es tuyo, tú eres que dispones. ¿Quién ha dicho esa mentira de que yo no te proveo a ti suficiente? Tú puedes administrar mis bienes porque eres el mayordomo, él es el hijo mayor, el que te corresponde heredar y por lo tanto dueño de hacer y deshacer aquí. Sencillamente no puede ser una realidad lo que está diciendo. Ay, hermanos queridos, el padre dice que es necesario hacer fiesta cuando un pecador, como ese su hijo, es restaurado y hay que regocijarse con él. Y ese tu hermano, le dice el padre, era muerto, había vivido perdidamente en el mundo, se había ido de la ciudadanía de Israel, se había ido de lo que es la comunión de los santos, se había apartado de los caminos de santidad, se había desconectado con el Padre, se había convertido en un desobediente, pero ve aquí ahora, el Espíritu lo ha alcanzado y lo ha restaurado, lo ha sacado de la pocilga de los cerdos y ahora es aquí que es hecho limpio. Hermanos, qué maravilla. Ustedes recuerdan este texto que aparece allí en Zacarías capítulo 2. Estamos conectando la parábola con esta expresión que me viene a la mente y donde el Señor dice en Zacarías capítulo 3, hablando de Josué, el sumo sacerdote, no es el Josué allá de la conquista que sucedió a Moisés en el liderazgo de Israel, sino otro Josué que la Escritura presenta como siendo sumo sacerdote. Y dicen los versículos 3 y 4 de Zacarías capítulo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice la Biblia, o sea, manchadas, mancilladas, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, sucias, manchadas.
y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas como, te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, que tanto aquí como en la parábola, esos andrajos que vestía el hijo pródigo al llegar, representa la vida decadente y amarillenta que en efecto él había estado viviendo, porque no se dice en la parábola que el hijo haya estado viviendo una vida de santidad. Es real que había estado viviendo perdidamente. Es verdad que había derrochado los bienes del padre. Es verdad que había consumido los bienes allí viviendo en orgías y en placeres ilícitos, inclusive con rameras, dice la Biblia. Todo eso es verdad. Y por lo tanto, ese ropaje que él traía, esa ropa andrajosa, desgarrada, raída, tal vez hasta maloliente, representaba la bajeza de pecado, lo profundo en que había sido sumergido ese muchacho en su vida, alejada de la casa del padre y de la conexión con su papá. Sin embargo, aún en esa condición de llegar prácticamente a estar conviviendo con los cerdos, la misericordia de Dios es tan amplia, la misericordia de Dios es tan alta, la misericordia de Dios es tan profunda, que es capaz de sacarlo de esa condición, hermanos amados, y traerlo de vuelta a la comunión de la casa. Y yo digo, gloria a Dios por esa misericordia tan grande y amplia que existe. Hasta ahora hemos visto, por lo tanto, en la parábola que se refiere el caso de la oveja perdida, y aquí hay algo que se pierde. Número 1, la oveja. Número 2, el hijo pródigo perdido, y ahí van dos. El hijo mayor en casa del papá, el tercero de los perdidos, y tal vez el mayor de los perdidos entre estos dos hijos, como hemos visto la relación de incidentes en lo que tiene que ver con la historia del regreso del pródigo. Así es que hasta ahora tenemos ¿cuánto? 3 perdidos. Hay algo más que se pierde en la parábola, y es la moneda perdida, lo cual vamos a entrar a considerar ahora, porque en esta parábola por lo menos hay 2 cosas más perdidas. Así es que el capítulo 15, que en principio mirábamos que era solamente la historia de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo perdido, 3 perdidos, realmente aparecen en la historia del capítulo 5 elementos o cosas que se pierden. Hemos visto hasta ahora 4, la oveja, el hijo pródigo 2, el hijo mayor 3, y ahora vamos a ver la cuarta cosa que se pierde en la lectura y en el estudio exegético y en este material que estamos considerando. La cuarta cosa que se pierde es la moneda, mis hermanos queridos, la moneda. Y esta parábola o parte de la historia de la moneda perdida está también allí en el capítulo 15, que es el que estamos considerando, porque estamos haciendo un estudio expositivo que es basado en una porción de las Escrituras para extraer de ellas las enseñanzas, moralejas, objetivas y prácticas. Y está desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Y en esos 3 versículos hay infinidad de información que vamos a considerar. E inclusive, aunque es la historia más corta de las 3, es tal vez donde nosotros queremos centrarnos más, porque es una parte del capítulo que casi no se considera mucho. Se habla más del hijo pródigo, se habla más de la oveja perdida. Pero nosotros ahora, el resto de la ponencia, de lo que nos falta del tiempo, vamos a estar considerando esta parte de la historia. Así que vamos a leerla en extenso y después vamos a ir desglosándola por porciones, especialmente basándonos en los versículos 8 y 9. Mientras tanto, leamos. Les invito a que sigan allí en las Escrituras los versículos 8 al 10, y esto es lo que dice la Biblia, citamos. Versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, Jesús diciendo en el versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Algunas cosas interesantes antes de entrar a desglosar allí de manera expositiva estos 3 cortos textos del capítulo 15 de Lucas. Mire, el hijo pródigo y la oveja saben que están perdidos. Que aquí aparecen
como hemos dicho, la oveja perdida, ¿verdad? Esa sabe que está perdida, es un animal, pero está consciente, está inclusive balando, está produciendo sonidos, indicando la tristeza que le produce su condición de perdida. También el hijo pródigo llega un momento en que sabe que está totalmente fuera de la casa de papá, está consciente. Así es que tanto la oveja como el hijo pródigo saben que están perdidos. Pero, la moneda y el hijo mayor no saben que están perdidos. Ya vimos el estudio del hijo mayor, que él creía que estaba súper bien por los años de servicio, porque creía que había rendido un servicio de obediencia y lealtad a papá, a la iglesia, en la casa todo el tiempo, y por lo tanto él estaba muy, muy bien, y inclusive se consideraba merecedor de todos los bienes que el padre le pudiera dar, y a quien consideraba obligado con él, debido a lo que él entendía era su fidelidad. Para nada él entendía que tenía que hacer cambios, y sin embargo estaba en casa, estaba en la iglesia, perdido dentro de la iglesia. Por eso estamos tratando el tema perdidos en casa. La moneda, al ser un objeto del reino mineral, obviamente tampoco la moneda sabe que está perdida. Otro punto a considerar aquí, que también es una lección: la oveja y el hijo pródigo están perdidos fuera de casa, están perdidos fuera de la iglesia. La oveja se va del redil, se va fuera de lo que es el cuidado del pastor, por lo tanto no está en la manada, no está en el cuidado del pastor, por decirlo de alguna manera, no está en la iglesia. Y el pródigo tampoco está en casa, así es que son dos perdidos que están fuera de la iglesia. Sin embargo, la moneda y el hijo mayor están perdidos en casa. La moneda y el hijo mayor están perdidos en la iglesia. El hijo mayor nunca se fue de casa de papá, que representa la iglesia. Y la moneda no se le perdió a la mujer en el mercado, ni en la plaza, ni en ningún otro lugar público. La moneda está perdida también en casa. La iglesia, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, haciendo una aplicación práctica, puede tener dentro de sus muros, internamente, dentro de los muros de Sión, muchísima gente perdida que no lo sabe. Repito ese enunciado porque estamos tratando ahora un aspecto muy serio y muy importante. Estamos en los días finales de la historia del mundo. Pronto, hermanos amados, este ciclo de sellamiento que se está llevando a cabo mientras Jesús está en el lugar santísimo, decidiendo para siempre los casos y los destinos de todos nosotros y de toda la humanidad. Este es el día de la expiación real y genuino o espiritual, no simbólico, ni el que representaban los rituales allá en el día 10 del séptimo mes de Tisri, que por tiempo el antiguo Israel pues presentaba allí como parte de la adoración una vez al año. No, este es el día antitípico. Jesús ya está en el lugar santísimo. Y lo dramático y lo serio y lo verdaderamente contundente de todo esto es que mientras ocurre este proceso que antecede al cierre de la gracia, lo que es el juicio preadvenimiento o investigativo o investigador, esto es tan solemne, mis queridos amigos y hermanos, que esto va a determinar la salvación o la perdición de toda la raza humana, de todos nosotros. Esto es muy, muy serio y muy determinante. Y mientras eso ocurre, cantidad de personas no saben, no perciben ni se dan cuenta que podrían estar siendo monedas que están en la casa del padre, de la mujer. No saben que son hijos mayores que están en la iglesia, en la casa del padre, perdidos allí sin saberlo. Yo recuerdo el caso en un país de Latinoamérica donde estaba realizando unas cruzadas evangelísticas y se me acercó una hermana, una joven que eventualmente pues llegó a la iglesia producto
del trabajo evangelístico que se estaba haciendo en aquel lugar. Ella había estado por años involucrada en actividades políticas, así que hacía proselitismo en favor de lo que ella entendía que era la manera de cambiar las cosas en la sociedad, haciendo política y patrocinando pues candidatos y respaldando, ustedes saben, estas cosas del mundo de la política. Pero de alguna forma el Señor la alcanza y viene a la iglesia, se hace el llamado, se da estudios bíblicos y finalmente ella pues se bautiza y entra a redil y llega a ser miembro de la iglesia. Y un poco tiempo después de su bautismo, ella se me acerca y me dice, estoy ahora tan feliz de que me he unido a la iglesia verdadera y he aceptado al Señor, porque sé que ahora aquí en la iglesia yo no voy a encontrar lo que yo encontraba en mi partido político. Aquí yo no voy a encontrar nunca chismes, ni murmuración, ni crítica, ni gente pues que hable mal de otro, ni pleitos, ni contienda, ni gente vanidosa, ni gente egoísta. Aquí yo he venido ya a la iglesia y he dejado el partido atrás y he roto total y completamente con eso. Y ahora aquí en la iglesia sí me voy a gozar en esta atmósfera de gente total y completamente tan diferente a esa gente de mi partido político. Y me costó traer a la hermana la realidad y decirle, hermana, esta es la iglesia militante, que quiere decir la iglesia que se está perfeccionando por la gracia de Cristo. Y le hice también la historia y referencia de que en la iglesia sí es cierto que va a encontrar muy buenos hermanos y muy buenas hermanas, muy devotos, que sirven a Dios con sinceridad y con el corazón totalmente indiviso, total y completamente entregado a la causa, pero que también en la iglesia iba a encontrar elementos no tan santificados como ella ilusamente estaba suponiendo que iba a encontrar, que allí no habría nada de pecado, ni de mentira, ni de chisme, ni murmuración. Y yo le dije, todavía esta no es la iglesia santificada, no es la iglesia triunfante. La iglesia está abocada a llegar a ese punto de santidad y perfección. Pero quiero decirte con sinceridad que no debes sorprenderte si en medio de los muros de Sion, dentro de los miembros de la iglesia, encuentras personas de esta y de aquella manera, y no debes decepcionarte. Y tuve que explicarle todo lo que ella podría encontrar. Ella abría los ojos y decía, entonces aquí es posible que aparezcan este tipo de personas. Y debí confesarle que era muy posible que encontrara también personas como el hijo mayor de la parábola, envidiosos, egoístas, malhumorados, iracundos y con toda esta suerte de defectos que precisamente no reflejan el carácter del Padre. Así es que vamos a mirar ahora de manera un poquito más detenida por un ratito las características o las enseñanzas que podemos extraer de esta parte del capítulo 15, particularmente la parábola de la moneda perdida. Y en el versículo 8 dice que esta mujer tiene 10 dracmas y una sola de ellas se le pierde. Comencemos a identificar aquí el término dracma, porque el dracma era la moneda griega, era una nomenclatura de la moneda griega y equivale al denario. Ustedes han oído también y han leído, ¿verdad? También la palabra denario que aparece en la Biblia. Tenían el mismo equivalente, solo que el dracma era moneda griega y el denario era una moneda romana. Vayamos, son elementitos ahí para que aprendamos algunos detalles y mientras más elementos conocemos de la parábola, pues más fácil la comprendemos y más lecciones espirituales extraemos de ella. Así es que ya hemos definido eso. Entonces, otra cosa importante, que ese dracma que se le perdió a la mujer y que representa el denario romano, es el equivalente o era el equivalente al salario de un día. Al salario de un día. Eso es lo que se le pagaba a una persona en aquellos tiempos, un dracma. Ese era el salario de un día. Pero lo más importante era que ese dinero, una dracma, era lo que se pagaba como dote para el casamiento. Muy importante. O sea, cuando una pareja se iba a casar, había una dote. Pero interesantemente, escuchen este dato que rastreando en los comentarios y buscando en diferentes fuentes de encuentro, resulta que diferente a lo que es en la cultura occidental en la que nosotros vivimos y por muchos siglos en el pasado se hizo así, esa dote o esa paga, que era un denario, un dracma, debo decir, pues quien lo pagaba en esa cultura, en los días de Cristo, donde él está haciendo la historia, era la mujer o la familia de la novia.
La familia de la novia, la familia de la mujer, era la que pagaba esa dote. En inglés, que busqué también referencia en inglés, se dice dowry, o sea, D-O-W-R-Y, dowry. Así es que aparece en inglés. Esa es la dote, lo que se pagaba. Y esto debía pagarlo la novia. Así es que los investigadores y analistas de las historias bíblicas de los tiempos de Cristo concluyen en que esta mujer estaba tan triste, no solamente por haber perdido la 10ª parte de sus bienes o de sus recursos que tenía, que era una dracma, sino porque eso representaba haber perdido la posibilidad de casarse. Ella había perdido la dote de casamiento, y sin esa dracma, sin esa moneda, ella no podría casarse, lo que representaba en su cultura una vergüenza, porque no tenía la posibilidad de estar acompañada, lo que en esa cultura representaba una desgracia, y más que una desgracia, una maldición. Así es que tengan eso muy presente, porque en la aplicación espiritual que le vamos a dar en un par de minutos, eso va a ser muy importante. Ella no podía casarse porque no tenía esa moneda, porque era la dote que se iba a pagar, que se debería pagar de parte de la novia en el momento de contraer nupcias. La moneda no se perdió sola. Eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Mientras que el hijo decidió perderse y le dijo, yo me voy, yo tomo esta decisión, y en efecto así lo hizo, la ovejita de alguna forma comenzó a alejarse y ella misma caminando se fue. No ocurrió así con la moneda, la cual no se perdió sola. Se perdió en la casa, pero aquí viene un elemento muy interesante. Atención, la mujer fue quien perdió la dracma y era su responsabilidad. Fue la responsabilidad de la mujer hacer o permitir que se perdiera la dracma por su olvido o tal vez por su descuido. Así que, aunque la moneda está perdida y hay que encontrarla, pero la mujer tiene una situación que hay que corregir, porque hay una responsabilidad en la mujer. Yo quiero que vaya cachando el punto. La moneda no es culpable en sí misma de haberse perdido, porque no toma decisiones. Aquí hay una persona responsable quien ha perdido la moneda. Así es que de alguna manera hay también que entrar a la mujer dentro de los que tienen que ser corregidos en estas historias del capítulo 15 de Lucas. Así es que ya no está apareciendo solamente una oveja perdida. Ya no solamente está apareciendo el hijo pródigo perdido, número 2. No solamente está apareciendo el hijo mayor de la casa, el mayor de los perdidos, número 3. No solamente está apareciendo una moneda perdida, número 4, sino que está apareciendo ahora una mujer que también, en cuanto a concepto y en cuanto a algunas cosas que tiene que mejorar en su vida, de alguna forma tenemos que decir que ella también está perdida y necesita mejoría, porque se ha descuidado, no ha sido responsable y no ha tenido el cuidado de preservar algo de tanta valía como lo que le iba a permitir casarse, y por lo tanto aparece también ahora como perdida. Y hay ya 5 cosas que se nos han perdido en este capítulo número 15. Vamos a adentrarnos un poquito más, porque hay detalles muy interesantes. Y vamos a relacionar ahora estos 2 versículos que estamos leyendo, el 8 y el 9, con algunos aspectos proféticos interesantes. Vamos a verlo ahora desde la perspectiva de la mujer, haciendo algunas aplicaciones proféticas. Bien, la mujer, desde el punto de vista profética, de la aplicación profética, ¿a quién representa? Todos ustedes en sus casas, aunque no lo estoy oyendo, me saben la respuesta y me dijeron la respuesta, ¿a quién representa la mujer en profecía? Y todo el mundo pude hasta escucharlo en mi imaginación, a ustedes decir, a la iglesia, y eso está súper correcto, y hay una serie de citas que lo dicen, desde Génesis 3:15, Jeremías 6:2, segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo, y esa es justamente la iglesia. Lo dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Aparece también en Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol y con una corona allí sobre su cabeza, con el sol arriba y la luna debajo de sus pies. Aparece también el mismo simbolismo en Apocalipsis 17, aunque esta vez esa mujer que es sistema religioso no es una mujer santa ni pura, pero otra vez se aplica el simbolismo de mujer con iglesia, y en eso es consistente la Biblia. Ahora bien, veamos esa aplicación. Si la mujer perdió la moneda en la casa, entonces hay algunas cosas que tenemos que tomar en consideración. Miren lo que dice el versículo número 1 otra vez. La mujer pierde la dracma y al hacer lo que hace, enciende la lámpara. Y nos vamos a detener aquí un momentito. Si la mujer pierde la moneda en la casa y tiene que encender la casa o la lámpara para que la casa pueda ser alumbrada, entonces llegamos a una conclusión lógica. Y ustedes saben cuál es. ¿En qué condición estaba la casa? Se tuvo que encender la lámpara para poder mirar. Obviamente, ustedes contestaron correctamente. La casa estaba oscura o al menos con poca luz. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha, es la palabra, que alumbra en lugar oscuro, para provocar que hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el contexto se refiere a el mensaje profético y a la Biblia en sentido general. Quiere decir aquí que la palabra es la que ilumina. Y si aquí la casa, otra vez, igual que la casa de donde salió el hijo pródigo y donde vivía el hijo mayor, otra vez aquí la casa representa la iglesia, y la mujer en sí también es otro simbolismo de iglesia. ¿Qué pasó allí en esa iglesia? ¿Qué pasó allí en esa casa donde había tanta oscuridad al punto de que se están perdiendo los miembros? ¿Están ustedes, hermanos, conectando las aplicaciones espirituales? Porque las historias bíblicas hay que profundizarse en ellas para extraer la sustancia. La casa donde la iglesia está rigiendo aquí no tiene suficientemente luz. Se están perdiendo las cosas que están en la casa. Se están perdiendo los miembros que están en la iglesia. Está oscura la iglesia, no hay luz. La luz de la palabra profética más segura que alumbra el lugar oscuro, la que es lámpara a mis pies, la que es lumbrera a mi camino. ¿Qué tipo de enseñanza se está trayendo de la palabra de Dios? ¿Será que no hay suficiente claridad con el mensaje de la hora que hace que los miembros estén divagando? ¿Será que la luz no nos conduce a la Shekinah, donde está alumbrando allí el lugar santísimo y donde hay claridad y donde se refleja como el carácter de Dios, transformando vidas a través de su ley, a través de la acción vivificante del Espíritu Santo? No está existiendo en la iglesia, que estamos perdiendo miembros. No hay que estar en oscuridad si estamos siguiendo por fe a Jesús en el lugar santísimo, porque allí está la Shekinah, allí está la presencia de Dios, y donde Dios está hay luz y hay claridad. Si se nos están perdiendo los miembros a quien representa esta moneda, y ni siquiera ellos en un sentido están siendo culpables, porque la misma iglesia, la misma mujer, que es el símbolo de la iglesia, es la descuidada, es la que no está proveyendo luz. ¿Por qué esta mujer no tiene luz en su casa? ¿Por qué esta mujer, que es la iglesia, está en oscuridad al punto de que se le están perdiendo cosas valiosas? Hasta el dinero que es la dote para ella casarse. Y vamos a mirar dentro de un minuto con quién es que se tiene que casar esta mujer. Pero ha perdido la conexión porque está en oscuridad. Pero algo más dice la parábola.
A otra lección aparece allí. Dice que ella ha tenido que encender la lámpara en la casa, en la iglesia. ¿Y saben qué más tiene que hacer esta mujer? Y barre la casa. ¿Barrer la casa? ¿Y por qué tiene esta mujer que barrer la casa? Hermanas queridas, y los hombres también, porque los hombres barremos de vez en cuando, ¿verdad? La pregunta es elemental y muy simple. ¿Cuándo usted barre una casa o un salón? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted barre? ¡Claro que sí! Cuando está sucia la casa. Y aquí la casa representa la iglesia. ¿Por qué tiene que ser barrida la casa? Es obvia la respuesta, es clara la respuesta, es contundente y bien decidida la respuesta que usted va a dar ahora, ¿verdad que sí? La casa debe ser limpiada, mi hermano querido, porque la casa está sucia. Se requiere reavivar aquella iglesia. Se requiere que haya un movimiento en aquella casa. Mover los muebles, sacudir el polvo, presentar la verdad del santuario, presentar al Señor allí ejerciendo su ministerio en este último departamento. Antes que termine el tiempo de misericordia, hay que remover las influencias mundanas. Hay que arrinconar las cosas que están estorbando y que están en el medio para que de alguna forma la luz que se ha encendido pueda dar claridad y saber entonces dónde es que está ese objeto tan valioso, esa moneda que está perdido, ese miembro de iglesia que está perdido, pero que ni siquiera tiene idea de que lo está. Tan perdida y tan ignorante está la moneda como el otro hijo mayor. El hermano del pródigo, también en casa, también en la iglesia, e igual que la moneda, perdidos dentro de la iglesia, perdidos en casa, y lo más trágico, y no saben que están perdidos. Y eso es lo más trágico de todo. Y eso es lo más trágico de todo. Pero hermanos queridos, cuando viene la luz, y cuando hay un remedión de los muebles, y cuando por el Espíritu Santo se comienza a limpiar la iglesia, se comienza a limpiar la casa, ¿saben qué ocurre entonces? Que viene la intención de parte de la iglesia de buscar con diligencia a los perdidos hasta encontrarlos. Y eso es lo que dice la última parte del versículo 8. Entonces ella, una vez prendida la lámpara, una vez que venga la iluminación, una vez que venga la luz del Espíritu Santo, una vez que se permita que el Espíritu Santo haga la obra de limpieza, de restauración, que es el reavivamiento, que es la reforma, y eso ocurre en casa, adentro es donde hay que limpiar, hay que comenzar moviendo las cosas y desechando lo que no sirve. Posiblemente esa señora botó muebles inservibles que estaban en el medio, allí tal vez estorbando, y hacían la sala y el salón allí muy oscuro. Tuvo que tirarlos fuera. Y esa es la obra que debe ocurrir en nuestras vidas. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en los corazones. Hay que despolvar todo lo que allí está estorbando, todo lo que mancilla, todo lo que puede ser un elemento distorsionante a la belleza, al ornato, a la claridad, lo que no nos permite avanzar, porque hay muchas cosas en el medio, hay muchos utensilios, hay muchos muebles, hay muchos equipos, y hay que barrer la casa y despolvarla, porque tenemos que encontrar lo que es valioso. Desprendiéndonos, hermanos, de todo lo que es terrenal, de todo lo que es mundano, tenemos que permitir una acción regeneradora. Y eso se logra cuando viene la luz. Eso se logra cuando permitamos que el reavivamiento y la reforma se produzca en la casa. Recuerde, toda esta reforma que la Señora está haciendo es en casa. Y ahí es que está lo que se ha perdido, es en casa. Y allí era que estaba el hijo mayor, en casa. Y dice que busca con diligencia, busca con entusiasmo, busca con premura, con atención. Comienza entonces una obra de accionar. Es lo que implica buscar con diligencia hasta encontrarla. Muchos miembros están en casa y están perdidos. Allí en la casa, en donde está la mujer, que es la iglesia, y no lo saben, hermanos y amigos queridos. Y esto me hace pensar y me lleva al texto también súper conocido
de Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ustedes saben de qué voy a hablar ahora en los próximos minutos. Tan pronto les hice la referencia del texto, ¿verdad? Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, número 1, miserable, número 2, pobre, número 3, ciego, número 4, y desnudo, número 5. Yo quiero abrir un paréntesis ahora. No estamos en vivo, porque le hubiera preguntado en vivo y le hubiera mirado su rostro y hubiese pedido que levantaran las manos y me dieran opiniones o me dieran las respuestas que ustedes entienden a esta pregunta que les voy a formular. En este texto bíblico, lo voy a leer una vez más, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de estos elementos ustedes entienden y les parece que es el más peligroso desde el punto de vista espiritual? ¿Cuál es la condición más trágica, más dramática, la peor de todas en este cuadro descriptivo que aparece en Apocalipsis 3:17, hablando de la iglesia en juicio o la iglesia juzgada, la iglesia de la Odisea, la iglesia que comenzó desde 1844 y está en curso hasta la fecha? Repito el texto para que ustedes me digan cuál de estas condiciones es la peor espiritualmente hablando. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, número 1, miserable, número 2, pobre, número 3, ciego, 4 y desnudo, 5. Yo hice esta pregunta en vivo en algunas congregaciones donde he estado y le he dicho, ¿cuál de este cuadro que aparece en el versículo 17 a consideración u opinión de ustedes es la peor de todas estas características? Algunos me han dicho, bueno, ser desventurado, porque quiere decir que no hay ni siquiera esperanza, no hay ventura allí, es una persona totalmente fuera de la gracia de Dios, me dijo alguien una vez. Otro me dijo, no, para mí, de todo ese cuadro, lo peor es ser ciego, porque el ciego no puede mirar y por lo tanto anda tropezándose y haciendo toda suerte de equivocaciones porque no puede ver. Alguien me dijo, lo peor de ese cuadro que presenta el texto es que la persona está desnuda, porque por lo tanto no tiene la gracia protectora del Señor, la justicia que lo cubre, y se mira la vergüenza de su desnudez, y eso es terrible, eso es estar fuera de la presencia de Dios. Miren, todo eso tiene su sentido, su lógica, y pueden defenderse cualquiera de sus argumentos. Alguien puede decir también que lo peor tal vez es ser miserable, o ser, como dice allí también, pobre, porque no tiene ninguno de los elementos que le atribuye la palabra de Dios a una persona que está en comunión con Dios. Es un pobre diablo realmente. Pero déjenme decirles que ninguno de esos elementos en el versículo, mis queridos amigos y hermanos, es lo más dramático. Ninguna de esas características negativas todas que aparecen en el texto, ninguna de esas que hemos mencionado del 1 al 5 es lo peor que presenta el versículo. ¿Saben cuál es lo peor? Y el versículo mismo lo dice, lo peor de la condición de la Odisea que se presenta allí en el texto es lo siguiente, que cuando el laodicense, el miembro de iglesia, dice que es rico y que se ha enriquecido y no tiene ninguna necesidad, lo peor es lo que dice el versículo, dice, y no sabes. Hermanos queridos, eso es lo peor. El no saber en la condición en la cual se está es el cuadro más negativo, es lo más sombrío, es lo más trágico que aparece en ese versículo. No saber la condición en que se está es peor que ser un desventurado, que ser un miserable, que ser pobre, que ser ciego o que ser desnudo. Yo conozco personas ciegas y es triste el cuadro y la condición de ellos, pero ellos reconocen y se saben ciegos y buscan ayuda. Si usted es pobre y admite su condición, usted de alguna forma busca resolver su situación de escasez. Ay, hermano querido, pero cuando usted no sabe que está en esa condición, independientemente del cual sea el cuadro patético, dramático en el cual usted está, es prácticamente imposible salir de su condición porque usted no sabe que necesita ayuda. Por eso el pecado imperdonable es el blasfemar, es el negarse a ser alcanzado por el Espíritu Santo. Porque eso implica que usted no entiende su condición real y no se ve necesidad de que un poder superior divino venga a asistirle, ayudarle, auxiliarle, porque usted entiende que no tiene necesidad.
Y tristemente es el cuadro de la Odisea que no sabe. Después viene cómo es esto, así desnudo, todo desnudo, pero es que no lo sabe, y eso es lo peor. Y en la parábola aquí de Lucas 15, ¿cuál es lo más triste y cuál es lo dramático? Lo más dramático, hermanos amados, no es la ovejita. La ovejita fue encontrada, pero sabía que estaba perdida. El pródigo, ¿cuántas cosas malas no hizo? Por ahí dice la Biblia que vivió perdidamente, y eso explica muchísimas cosas. Oh, pero el pródigo sabía que estaba perdido, y dijo, voy a volver a casa de mi padre, voy a pedir perdón por todo lo malo que yo he sido, porque sabía. Ah, pero el hijo mayor, el perdido en casa, no sabía. La moneda que la iglesia hizo perder, la mujer hizo perder, y que hizo perder a ese miembro, porque también la moneda representa el miembro, en casa la moneda no sabía. Y lo patético de la iglesia en juicio, la iglesia de la Odisea, es el estado de desnutrición espiritual, es la anemia espiritual de la iglesia, es estar totalmente desdibujando la imagen de Dios, es estar adorando todos los sábados, es estar asistiendo a la iglesia con regularidad, es inclusive de vez en cuando, que sea una vez al año, decirle algo a alguien, a algún vecino, y hasta dar un estudio bíblico, y poder participar en la iglesia, y tener cargos en la iglesia, y poder decir como el hijo mayor, yo tengo muchísimos años sirviendo de diácono, de diaconista, o de anciano, de pastor, o de tesorero, o de lo que secretario, de lo que fuera. Y siempre he servido con fidelidad y nunca ha habido que decirme nada, ni reunir a la junta por mí. Oh, pero no sabes. ¿Crees que con eso se has ganado la salvación? Oh, hermana y hermano querido, no sabes. Y eso es lo trágico. Y eso es lo dramático. Ustedes pueden creer, hermanos queridos, que la condición que aparece allí en la moneda perdida es precisamente la misma condición de la Odisea. Y en los últimos minutos vamos a tratar de demostrar eso. Miren aquí nomás. Los tres remedios que aparecen en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, porque después del Señor presentar el cuadro o el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Así hablan en términos los médicos. El diagnóstico, o sea, ¿cuál es tu cuadro clínico? ¿Cuál es tu condición real? Muy patética. Tú tienes una enfermedad y en los estudios se ha determinado que este es el diagnóstico. Tu problema es este. Y el mercader y el médico divino plantea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, cuál es el cuadro. Ya hemos leído, ¿verdad? Que se cree que está muy bien, pero le presentan cuadros de desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y lo peor de toda la enfermedad es que no sabe que está así. Ahora bien, los remedios se ofrecen como parte ahora de las recetas. Luego del diagnóstico, el médico divino te presenta el cuadro, ya se hicieron los exámenes, ya todo ha sido llevado al laboratorio, ya te han examinado físicamente y ya tú tienes el historial clínico y ahora el médico está listo, luego del diagnóstico, para presentarte la medicación. Porque lo que tú quieres ahora es saber cómo se resuelve el problema. Ya sé que me diagnosticaste el problema. ¿Cómo se resuelve? Bueno, la Biblia dice en el versículo 18, con oro afinado en fuego, eso es parte de la medicación. También con ropas blancas para vestirte y vas a dejar de ser desnudo. Vas a dejar tu condición de estar desnudo. Y también te voy a ofrecer otra medicación que se llama colirio para que puedas mirar. Esto tiene su aplicación, por supuesto, todos estos remedios en el plano de lo espiritual. Ese colirio que recién acabamos de mencionar representa la visión espiritual, el Espíritu Santo, para que podamos mirar, para que podamos ver. Pero es interesante que este colirio hace que dejemos de estar en oscuridad. Como dijimos hace un ratito que estaba la casa de la señora, de la mujer, y que fue la razón por la cual se perdió la moneda. Exactamente, la casa estaba oscura o con muy poquita luz. Si acaso había luz, era una luz muy tenue que apenas podía mirarse con mucha claridad. Pero ahora viene el mercader divino y presenta un colirio para que tengamos visión 20/20. De pronto, con el colirio del Espíritu Santo, usted comienza a ver la vida desde otra perspectiva.
comienza a vislumbrar realmente el plan y el proyecto de vida que Dios tiene para usted y comienza a darse cuenta de cosas que nunca antes sabía. También comienza a mirar su pecaminosidad y ya no anda a tientas diciendo que usted es muy bueno, que ha servido por muchos años y que nunca se ha portado mal. Ahora usted comienza a ver su condición de pecador, de miserable, de ciego, desnudo y dice, médico divino, ¿quién está en mi condición? Ahora sí lo has visto, lo reconozco y necesito ayuda. ¿Qué fue lo que hizo el pródigo? Papá, necesito ahora que tú me recibas, pero ni siquiera como hijo. Y aquí el padre entonces estará listo para decir, hijo mío, te recibo, pero restaurándote a tu condición de verdadero hijo. Cuando te humillas al Señor, el Padre estará listo entonces para admitirte en la comunión de los santos. Pero repetimos otra vez, ese colirio es importante, porque sin ese colirio, en la casa, en la iglesia, la mujer no va a tener luz. Así que es necesario, estamos haciendo una relación de la condición de la Odisea con la condición de la casa. También la casa estaba sucia y por lo tanto necesita la casa, necesita la iglesia ser limpiada. ¿Recuerdan el texto que leímos ahorita de Zacarías 3, donde dice, pondré en ti ropa limpia para que se te quiten esos trapos de inmundicia? Sí, hermanos queridos. Así también como la casa, de la misma manera en que la casa de la mujer estaba sucia, dice que tuvo que desempolvar y barrerla por todo el reguero y el basurero que había allí. También desde el punto de vista espiritual, y recuerden que la casa es la iglesia, de igual forma, yo como individuo, como templo, que soy la iglesia en unidad, porque yo formo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, también mi vida en lo personal, en lo individual, debe ser, hermanos, limpiado. Y limpiado no con otra cosa, sino que con el manto de justicia, que es lo que provee el Señor a aquellos que vienen humillados ante Él. Ese manto que ya no se va a ver la vergüenza de tu desnudez, que te va a cubrir, porque el Señor ha querido cubrir al hombre pecador desde los tiempos mismos de Adán y Eva, cuando se vieron desnudos y el Señor comenzó a cubrirlos. Y desde entonces el Señor ha estado cubriendo a la humanidad, a los penitentes, quien ha acudido a Él, los ha cubierto con ese manto de su justicia. La justificación por la fe, que es la obra de Dios actuando en el hombre para que pueda ocurrir en nuestras vidas lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es aparecer como justos ante Dios, porque nuestras cosas más buenas ante el Señor, ante el Padre, son como trapos de inmundicia. Y tiene que venir uno justo, tiene que venir uno santo, tiene que venir uno limpio para ponerse frente a mí, cubrirme y entonces decir, Padre, yo en el nombre de mi sacrificio lo hago limpio, y entonces el Padre nos acepta como tales. También para buscar a los perdidos con diligencia, como dice que la mujer hizo, se necesita una fe actuante. Dice que actuó la mujer con diligencia, buscó con diligencia, dice la palabra, hasta encontrarla. ¿Por qué la iglesia no está buscando con diligencia a las almas perdidas? Y no solamente las almas perdidas que están dentro de nuestra iglesia denominacional. ¿Por qué no estamos buscando con diligencia las almas perdidas que están en otro redil, que también el Señor les conviene traer, que están tal vez en otra denominación, que no guardan el sábado, pero que son hijos fieles de Dios de acuerdo a la luz que tienen, y que el Señor les considera sus hijos y a los cuales les debe llegar el mensaje de abandonar esas prácticas erróneas y que abandonen el seguir esa actitud de seguir bebiendo el vino embriagador que ofrece Babilonia y que marea y que embriaga y que emborracha, y todas esas falsas doctrinas que ellos están practicando en su ignorancia, pero que les debe llegar la luz y el mensaje, salir de Babilonia, pueblo mío, porque son mi pueblo, son los que están en la ignorancia, son los que no tienen el cuadro de luz, pero me aman de acuerdo al caudal de luz que tienen y de acuerdo a la fe que ustedes profesan. De acuerdo a la luz que les ha llegado, ustedes son considerados pueblo mío, pero abandonen esa práctica en el momento en que les llegue la luz, para que no sigan participando de los pecados de Babilonia, de las iglesias caídas que conforman Babilonia, y para que no reciban el castigo y la plaga. Esa luz debe llegar de que el Señor no quiere adoración de ídolos ni de imágenes. Esa luz debe llegar de que sepan cuál es el estado real de los muertos,
y que están allí yaciendo hasta el momento de la resurrección, cuando Cristo venga, y que no van a otro lugar porque es la enseñanza bíblica, y deben esas personas saber la vigencia de la ley de los 10 mandamientos, no de 9, y deben saber también cuál es la adoración correcta y cuál es el día de oración correcto, y que el mandamiento 4 ordena guardar el santo sábado. Mucha gente está queriendo amar a Dios a su estilo, a su manera, y lo hacen de acuerdo a la luz que tiene. Pero cuando la iglesia, cuando la mujer va a buscar con diligencia a esos perdidos, hermanos, cuando tenga la luz de la lámpara, cuando ella encendió la lámpara, o hermanos, cuando se limpió la casa, cuando vino el Espíritu Santo a cubrirlo con la justicia, entonces la mujer buscó diligentemente. Y esa es la etapa a la cual nosotros debemos llegar y arribar. Esa es la condición a la cual debe llegar la iglesia. La iglesia debe abocarse a una actitud de buscar con diligencia un espíritu de restauración, primero en los muros de Sión, haciendo el avivamiento que debe ocurrir primero en los muros de Sión, en lo interno de nuestra iglesia, pero también salir a buscar diligentemente a los perdidos, que me conviene traer también a mi redil, y me aman, y están en otro redil, pero que me aman, y en su momento, aunque fuera en la hora undécima, aunque sea bajo el fragor del fuerte clamor que alumbrará la tierra con su gloria, esas vidas también honestas y sinceras van a tener todo el cuadro de luz. Y van a venir a adorar al Señor de acuerdo a los dictados de su conciencia, de acuerdo a un escrito está, así dijo Jehová, a la ley el testimonio. Pero deben haber voces que le alerten, deben haber voces que se levanten y digan, aquí el esposo viene, despertaros, ha llegado el momento, estamos en el tiempo de crisis, los acontecimientos y eventos que se suceden en el diario vivir, y lo que miramos en la prensa y todo lo que está ocurriendo, dicen con claridad meridiana y con voz muy alta como trompeta, que el evento más grande y trascendental de toda la historia está por ocurrir, y este mundo va a ser sacudido en sus propios cimientos, porque se tocará la trompeta, la final trompeta, y todos van a ser levantados y veremos al Cristo venir en majestad y gloria, y las nubes se van a poblar con miríades y millones de ángeles, y el mundo debe conocer eso por todos los rincones. Oh, hermanos queridos, pero para que eso ocurra y seamos empoderados con el Espíritu Santo, la casa debe ser barrida, la casa debe ser limpiada, las cosas que estorban deben ser puestas en su lugar, y arrinconadas por allá, y aún sacarlas de la casa si es necesario. La casa debe ser iluminada. La visión del Espíritu Santo debe venir. La iglesia debe tener el colirio. La iglesia debe estar limpiada con el manto de la justicia de Cristo, para que entonces también seamos ricos y tengamos ese oro afinado en fuego, que es la fe que obra por amor, y estaremos listos entonces para la proclama final, estaremos listos para el fuerte pregón. Y cuando entonces la iglesia, la casa de Dios, esté en esa condición y dejemos de estar oscura, vendrá la luz del discernimiento divino, hermano querido. Entonces la iglesia tendrá el don del Espíritu Santo, y no va a dudar entonces de hacer la obra que tiene que hacer, y no andará más en tinieblas, porque tendrá el colirio. Y cuando la casa, que es la iglesia, esté limpia, entonces, hermanos, ¿saben ustedes qué va a ocurrir? ¿Alguien se imagina qué va a ocurrir entonces cuando eso suceda? Cuando la casa esté barrida, cuando la casa esté limpia, cuando la casa esté totalmente iluminada, se habrá vestido entonces con la justicia de Cristo. Y cuando la iglesia se decida entonces con el poder del cielo a trabajar diligentemente en busca de los perdidos, vendrá ayuda del cielo y va a recibir el fuego purificador que, pasando por el fragor de las pruebas, la va a convertir de iglesia militante en iglesia triunfante. Y como resultado, atención, atención, atención. Y aquí viene el culmen de toda esta historia de Lucas 15. Oh, hermanos amados, entonces se va a encontrar la moneda perdida.
entonces la iglesia se va a restaurar. Y los perdidos en casa, los perdidos adentro de los muros de Sión, que implica o quiere decir la iglesia, van a ser hallados. Y cuando esto ocurra, cuando haya esta restauración y se encuentre la moneda perdida, entonces los perdidos restaurados en la casa, o sea, en la iglesia, entonces estaremos haciendo la obra que Dios quiere y pide y lo que agrada a Jesús. Y cuando hayamos encontrado la moneda, cuando hayamos encontrado la dracma, ustedes saben qué va a ocurrir entonces. Que cuando se encuentra la dracma, ¿qué representó para la mujer? Que encontró la dote matrimonial, y ahora la mujer que ya no tenía posibilidades de matrimoniarse, recuerden que la mujer es símbolo de la iglesia, esta mujer no tenía posibilidad de matrimoniarse hasta que no encontrara la dracma, porque la dracma era la paga o la dote para ella poder casarse. Hasta que la iglesia no limpie la casa y la iglesia no sea purificada totalmente, y para hacer esa limpieza también necesita la luz de la lámpara, como esta mujer encendió y puso clara la casa o la iglesia. Hasta que eso no ocurra, la mujer no estará, entiéndase la iglesia hoy, en capacidad de casarse. Pero cuando apareció la dracma, el regocijo grande de la mujer no fue solamente por encontrar una 10ª parte de sus bienes que pudo recuperar. La real alegría de esta mujer es porque encontró la porción que representaba la posibilidad, otra vez había venido a su vida, de poderse matrimoniar, de poderse casar, de poder establecer otra vez el vínculo matrimonial como una realidad y posibilidad en su vida. Cuando la iglesia, hermanos, haga esta obra, la iglesia estará entonces lista para matrimoniarse. Recuerden que la mujer es la iglesia. Y cuando se encuentre esa dracma, porque se ha hecho el trabajo de limpieza y el trabajo de permitir que el Espíritu Santo arroje luz, entonces podremos decir como el apóstol: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Leo de Apocalipsis 19, 7 al 9. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Noten que resplandece, que está limpio. Ese fue el trabajo que se hizo en la casa para encontrar la dracma, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay una boda de la iglesia, y dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y otra vez, representando aquí una boda, un cuadro, un escenario de boda en Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, vestida, lista para su marido. Y aunque aquí el cuadro representa a la esposa como la Nueva Jerusalén, yo les pregunto otra vez: ¿y quiénes habitarán la Nueva Jerusalén? Obviamente, la iglesia triunfante, los redimidos, el remanente salvado de todas las edades. Ese también será el cuadro de boda que se presenta allí en Apocalipsis. Hermanos amados, mis queridos amigos, nosotros tenemos que matrimoniarnos con Cristo y no podemos permitir que se nos pierda la dracma que nos da derecho a ese casamiento, esa dote que nos permite realizar esa ceremonia nupcial. No podemos darnos el lujo de perderlo en la iglesia, ese contacto, esa conexión, pero esa conexión se va a perder si en la iglesia hay oscuridad, si no hay luz de la palabra profética, que es lo que produce el reavivamiento y la reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Si no tenemos eso, tampoco vamos a tener la fe que obra por amor para buscar con diligencia y hacer el trabajo de la proclamación del mensaje, y ni siquiera supongamos tampoco que vamos a ser llamados para participar en el fuerte pregón. El Señor nos está esperando como su novia para realizar
esta ceremonia nupcial hermosísima, pero tenemos que estar en condiciones porque el Señor está buscando una virgen para casarse, implicando la pureza y la santidad de la iglesia. Busquemos después, y esta ayuda viene precisamente de los remedios que aparecen en Apocalipsis 3 para esta iglesia con este malestar, pero que tiene esperanza de ser restaurada. El oro afinado en fuego, que es la fe que obra por amor, la justicia de Cristo, su manto que representa ese poder restaurador de la justificación por la fe, y ese colirio espiritual, esa visión que viene del cielo a través de su espíritu para iluminarnos, y entonces así la iglesia podrá ver con mucha claridad, la iglesia estará limpia y entonces estaremos listos para la traslación como una novia ataviada, preparada para su marido, para nuestro amado Señor, en esa gran ceremonia nupcial. Preparémonos pues, y que el Dios del cielo nos capacite para ser aptos y participar en ese maravilloso evento que pronto vendrá. Tú no puedes darte el lujo de no participar de él porque la invitación está abierta y preparada. Pidamos fuerza y dirección al cielo para que esto sea una realidad. Desde ahora y por siempre, el Señor guíe y conduzca nuestras vidas. Estamos en los días finales y pronto la iglesia militante habrá de convertirse en iglesia triunfante. Fieles hasta el final, Maranata, Cristo ya viene. Tierno y amante Jesús nos invita. Llámate a ti y a mí. Mira allá en la puerta esperando. Aguarda por ti y por mí. Llamando y no contestamos. Llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tenemos. Aguardar por ti. Tanto a
hermano Leonardo, si puede terminar por favor con una oración. Oramos al Señor y le decimos, Padre Santo, gracias te damos por la misericordia que nos tienes. Gracias también, Señor, porque nos permitiste hacer el estudio expositivo de tu palabra, con muchísimas imperfecciones debido a nuestra naturaleza humana finita, caída y limitada. Pero confiamos en que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que humanamente nosotros no podemos completar, y que sí el Divino Espíritu trabaje en nuestras mentes y nos haga el llamado que se requiere debidamente establecido en nuestros corazones, entendiendo la necesidad de los tiempos, para que actuemos, Señor, con urgencia y con rapidez. Lo que nosotros más queremos es que tú vengas a nuestras vidas y nos crees la conciencia de nuestra verdadera y real necesidad. Que sepamos en el sitio y en el lugar donde estamos espiritualmente, y que admitamos nuestra condición, que la conozcamos, Señor, porque nos deje el colirio. Por favor, tenga bien perdonarnos. Por favor, tenga bien recibirnos. Por favor, tenga bien grabar en nuestras mentes las hermosas palabras del Evangelio y la revelación escritural inspirada. Por favor, Señor, ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo. Por favor, responde nuestra oración de poder ser semejantes a ti, Señor, que estamos distante inmensamente de esa realidad. Pero que tu palabra puede surtir un efecto transformador. No es necesario, Señor, no es necesario que nosotros vivamos alejados de ti. Pero por favor, ayúdanos, porque nuestra naturaleza no nos atrae de manera natural hacia ti, porque estamos alejados de la ciudadanía de Israel y nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos hacer. Danos tu espíritu y por favor, graba en nuestras mentes las enseñanzas de tu palabra, que nos olvidemos del instrumento, del elemento humano. Y si algo, Señor, fue expresado en esta noche que tenga ribetes humanos y que se pueda simplemente mirar el instrumento humano, que sea desechado, y que, Señor, sea implantado en la conciencia y en la mente de todos la enseñanza espiritual necesaria en este estudio bíblico que se ha hecho, para que entendamos nuestra necesidad de limpiarnos, limpiar la casa individualmente, limpiar la iglesia, tener la luz y entender que sin ti estamos perdidos. Gracias por hablarnos, gracias por auxiliarnos, gracias por bendecirnos. Y ahora, oh Señor, otórganos un buen descanso, una buena noche en tu compañía, con tu presencia, en el regazo del Espíritu Santo, cuidándonos y protegiéndonos. Y sobre todo, fortalécenos para serte fieles, para abandonar las cosas de este mundo y enamorarnos de ti, Señor, para que nosotros individualmente y como iglesia podamos matrimoniarnos con Jesús en aquel banquete nupcial de Jesús con su iglesia redimida. Gracias por escucharnos y ahora danos tu divina bendición. Humildemente hacemos esta plegaria y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.